ya Pero estoy no sé grabando. qué les parece. Pues sí, ya. No así, no tan así. No te lo cholo. Ay, Yo lo que sí. creo que va a pasar, mi teoría es que al final va a salir un monstruo extra y y King Kong y Godzilla se tienen que unir. O al final van a salir con una cosa como que el verdadero enemigo es el calentamiento global o algo así. Y luego Es ya. la iglesia. Sí, es el heteropatriarcado. No, pues sí está, al parecer va a salir otra, o sea, sí va a salir otro monstruo, algo así. Es lo más común, o sea, pues es... Es el que tiene 3 cabezas, ¿no? ¿Quién sé cómo se llama? Sí. Y como ¿no viste el meme ese? Es que no estás en Facebook, tío. Salió un meme de con que sus mamás no se llamen Marta, dice que A ver, vamos a ver si Beto entiende este chiste. ¿Lo entiendes, Beto? No, ¿por qué? hay una película que se llama Batman contra Superman. ¿Se la llegaste a ver? Sí. Es que Ya. Ya recordé la escena. Como te envidio por no recordar esa escena. Perdón ¡Marta! perdón por traerla a tu memoria otra vez. quiero revelar algo en este momento. Cuando vi esa película me quedé dormido unos pedazos y esa parte no la vi. No, Mira, así es fíjate, así que te estás así quedando así que, fíjate, así. el Señor te concedió no ver eso, como dijo mi hijo, no veas de qué. Sí, obviamente ya después la vi ya porque vi muchos chistes y así de que No Ajá. entiendo cómo se pueden acordar de ese tipo de cosas frikis Es que que cómo te puedes yo... olvidar, o sea, ¿no te acuerdas que sale Ciudad Juárez en la película? Sí, sí, eso No. sí. O sea, Y hay una todo es escena, Día de Muertos. Es Día de hay una Muertos. escena en la que se está incendiando un edificio y al parecer en Juárez no hay bomberos, entonces salen las No. noticias que está un incendio y luego Superman no sé en dónde esté, no sé a cuántos kilómetros de distancia esté y luego ve las noticias que algo se está quemando en Ciudad Juárez y viene a Ciudad Juárez a salvar a la gente del incendio y cuando llega todos tienen la cara así maquillados del Día de Muertos, ¿va? Y lo tienen así, no sé si tienen sombreros o algo así, una cosa así como que están todos maquillados del Día de Muertos y lo voltean a ver y luego, Están grabando la película de Coco en ese momento sí, aquí. y No, así, y lo voltean a ver así como, como si fuera Dios, de que, oh, no, de hecho, en esos tiempos no. traían un meme de algo así de que siempre que sale México en las películas americanas o gringas o así de Hollywood, siempre es Día de Muertos en México, güey. Siempre están vestidos Sí, de... pero están todos pintados y Sí, no, y a partir de ahí ya no pude, y todavía no pasaba, lo de Marta, o sea, en eso, pero ya en Era- ese momento ya me habían perdido, y luego ya después salió lo de Marta y ya. Pero a ver, ¿qué es Marvel o qué es esa película? No, espérate, no, Beto. Mira, No, es no, que no, Turi se siente muy feliz, güey, de que sí, esa película no es que no es de Marvel, sí. de Marvel, ¿Es de DC Comics? sí es de Sí, DC Comics. que son los cómics que le gustan más al Tibu. Algo así, güey, es como un Frankenstein de algo que solía ser llamado DC Comics en el pasado, güey, Ajá. y que ahora solo se llama tenemos que traer de nuevo a Jared Leto a las películas porque está guapo y ya, güey. Sí, Algo o sea, así, güey. No sé qué pedo, pero sí, o sea, ya pues sí. no, pues no. O sea, quisieron hacer películas más que, quisieron sacar películas más que contar así una historia poco a poco y así con los personajes, ¿verdad? Como que le quisieron seguir el paso a Marvel Ujú. y aventaron todo así. De hecho, la historia en la que se basa, la de Batman contra Superman, o sea, en el cómic, está muy padre, o sea, está muy chida, pero hicieron una cochinada y una... La mejor no, novela gráfica que Yo existe. ¿Cómo se llama? recuerdo una película, siempre iba o sea, que nos tocaba ir al cine, procuraba que fuera con el Tibu, Nos Ujú. tocaba. porque siempre era como los subtítulos o no sé, en el que me iba explicando la película y yo no entendía. Entonces, recuerdo que fuimos a ver el Spider-Man Morenito. El, Ah, el ¿Quién? Spider-Verse, Spider-Man into el Spider-Verse. multiverso, ¿verdad? En el Sí, la multiverso. de. Ah, Entonces yo sí. estaba sin entender, estaba así como que no entendía. Y luego el tío, de hecho, no hay tanto problema porque en realidad en uno de los cómics, aparece que es así latino, porque quién sabe qué tanto. Sí, el Miles Bendición. Morales.
Sí, que en los cómics pues es muy bueno o sea, es un personaje que se ganó su lugar, o sea, sí tiene como mucho fanbase, entonces está chido verlo como que en la película. Sí, para mí la del multiverso, esa película, la de Spider-Man, es de mis favoritas del Hombre Araña, de todas las que han salido, o sea, con actores reales, creo que es de las que más me gustan, está muy chida, pero pues sí tienes que tener subtítulos, ¿verdad? Tienes que tener alguien que te explique para Quien que... quiera ver esa película necesita subtítulos, cobro vara, compas. Está Sí, bien, está bien. hice que Amy, Ujú. eh, mi, este, eh, mi esposa por el civil, de hecho, ya mero vamos a ser esposos por la iglesia también. Y... No sé, logré que la viera Ujú. y nunca ve películas de superhéroes y así, le gustó un chorro, pero también, a ella no le cobro obviamente los subtítulos, pero quien necesite los subtítulos sí se los cobro. Oye, no se desespera contigo que te la pasas viendo Sí, haz películas de de cuenta que. superhéroes. No, 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 no. Pero haz de cuenta que se desespera conmigo de De hecho, ahí que. en la chamarra trae abajo el sello de Superman. Aquí traigo Para uno. sacar. Así es. Se crea, no. De hecho, esta camiseta es de mi carnal, que no sé qué es, creo que es de cuerdas de guitarra o algo así. Ah, No sí, es una tengo. marca de cuerdas de guitarra, Simón. Sí. Sí, sí. Pues hablando de historias, hoy nos toca hablar del tema de historias. No sé exactamente por dónde nos va a llevar la plática hoy, Ajá. pero pues no sé si Beto le gustaría introducirnos un poquito al tema de la historia, de los temas de las historias. A todos nos gustan las historias, yo creo, ¿no? ¿A quién no le gustan las historias aquí? A todos nos gustan las historias. Algo que yo me gusta mucho bueno, no me gusta mucho, más bien que descubrí cuando empecé a crecer y empecé a aprender un poquito de inglés, era que en Estados Unidos, bueno, en el idioma inglés se distinguía la historia, bueno, en español decimos historia o historias, casi siempre de la misma manera, pero casi nunca como que distinguimos la diferencia cuando estamos hablando, más bien el contexto se entiende, pero en inglés, para decir un historia como lo que conocemos así como la materia de la historia, donde se estudia los eventos del pasado y así, se dice distinto a cuando le estás contando una historia a alguien o cuando ves una historia en el cine o en alguna película, así, ¿verdad? Eso a mí se me hace muy interesante. Se me hizo muy interesante en ese momento cuando iba, creo que estaba como en sexto de primaria o algo así, cuando Ujú, noté esa diferencia. Nosotros decimos cuentos, ¿verdad? Que podría ser ujú. la diferencia también para decirlo así, pero también podemos utilizar la palabra historia para referirnos a ese tipo de cosas. Y aunque son distintas, ¿verdad? O sea, podemos decir historia como la ciencia o el conocimiento del estudio del pasado, de los hechos humanos, pero también decimos historias no sé, a la historia de Batman o a la historia de Superman o de Spider-Man, ¿verdad? O sea, pero a mí se me hace muy interesante eso, tan interesante que a mí siempre me gustó, tuve una tendencia hacia la historia, aunque nunca la estudié, este, pero sí tuve como que una cierta pasión escondida ahí que nunca quise seguir, desde que estaba muy pequeño, que hasta, no sé si se acuerdan que, pues en el seminario hice mi tesina del referente a la historia, ¿verdad? Bueno, la filosofía de la historia. Pero ahorita hablamos un poco más de eso. No sé, Beto, ¿qué nos traes preparado para hoy o qué más o menos te No, leíste pues o qué? yo estaba pensando en cuanto a la historia, ¿verdad? Sí, que es algo que me ha ayudado, que me ha gustado y que los últimos años he procurado leer con mayor conciencia. Entonces, a mí siempre me ha gustado la parte de las historias porque desde muy chiquito mi abuelo me contaba muchas historias e incluso me contaba historias de la historia, ¿no? Por ejemplo, era de Parral, entonces siempre me contaba, no, pues mira, en Parral estaba esta plaza y en esa plaza los hombres caminaban en un sentido de derecha a izquierda y las mujeres al contrario, pero cuando Ajá. querías llegar con una Ujú. muchacha, llegabas y le dabas una flor y ya empezaban a caminar juntos. Entonces, cuando conocí a tu abuela, ella me vio ese día que le di una flor a otra muchacha. Y cuando quiero hablar con ella, me dice, vas y le quitas la flor si quieres caminar conmigo. Entonces, ya eso a mí se me quedó Sí. grabado, ¿no? Sí. Entonces, fueron pequeñas partes que siempre me fue hablando de Parral, de su ciudad natal y las historias que había de Parral, de cómo llegó el béisbol. Entonces, después me regaló un libro de la historia de béisbol
de ahí de Parral, que es en donde nace en el estado de Chihuahua y bla. Entonces, algo que se me quedó muy grabado es que su papá, que muere, y sus familiares, pues, cuando llegó el béisbol ahí, cuando jugaban, empezaron a jugar sin guantes. Entonces vieron que se quemaban las manos y todo, ¿no? De que, ok, nos falta algo. Ajá. Entonces así fue como fue progresando la parte de eso. Entonces, a la gente del pueblo de Parra, a la mucha gente, proliferan muchas historias. Por ejemplo, de ahí viene Mantequilla Nápoles, que era un super Ok. boxeador, y otros historiadores. Entonces, eso siempre me interesó, que desde chiquito yo llegaba y siempre mi abuelo me iba a contar una historia, ¿no? Ujú. Entonces dije, caray, o sea, era una forma en la que yo aprendía cachitos de cosas que desconocía totalmente. Entonces, una de las cosas también que me gustó es que me contó de un que le llaman, bueno, le llamaron Mago Septién, que era un narrador de béisbol. Entonces, que Ah, había un partido importantísimo, yo casi, o sea, desconozco esa parte del béisbol, pero había un partido, no, digamos, de la Serie Mundial, no sé, ujú. muy importante, en donde él se encargaba de narrarlo, en aquel entonces solamente era por radio. Entonces, que lo estaba narrando y que llegó un punto en donde como él lo estaba narrando, se le va la pantalla, o sea, se apaga, se va la luz, no sé, pero nada más le quedó la parte del radio. Y él con la imaginación y con todo lo que sabía de béisbol, imaginó cómo iba a ser el juego, cómo se iba a desempeñar el partido. Ok, ok. Entonces duró así cerca de 6 7 minutos y cuando retoman la transmisión, había pasado eso que él estaba narrando desde la imaginación. Por eso Entonces, era a el partir mago de que... ahí, le dijeron el mago. Entonces, así, o sea, Ok. son pequeñas historias, entonces que yo recuerdo y que se me hace que eso fue lo que fue despertando en mí el gusto por la historia, pero por contar esas historias. Ujú. Y bueno, ya, conforme fui creciendo en medio de otras historias, ¿verdad? De familiares, de la cuadra, por ejemplo. Acá las leyendas de la cuadra, no, mira, pues ese niño es un niño que un día pateó el balón, lo ponchó y le dijeron que ese día, no sé, tenía que pagar más cosas. Entonces esas pequeñas Sí. historias se me fueron grabando y ya cuando llegó el seminario, empiezo, pues es un universo de historias. Cada persona que llega ahí, el chiste, el apodo, saber por qué le ponen ese apodo, saber por qué se burlan por ponerle ese apodo. Bueno, hay muchas cosas que fueron pequeñas historias también, ¿verdad? Y que fui agarrando. Entonces ya Oye, eso también la historia de... Las historias que cuentas de Parral suenan algo así como sacado de Macondo, güey, algo así, No, la casa de Así, los Alvarado. así, Esa casa de los Alvarado era que la trajeron desde Europa, pieza por pieza, era una leyenda de ahí, ¿no? sí. Y mi Son abuelita ahí tomó vecinos. catecismo. O sea, Y, y mi yo no... abuelita que Ah, tomó perdón. catecismo ahí, ahorita esa casa es museo. ¿Neta? Entonces así como que, Yo, cara, yo está... nunca he ido a la capital del mundo, Parral, güey. Jamás he ido a ese lugar. Es capital del mundo y próxima base espacial, ¿no? Bases Puerto Marítimo. Este, Pero, que por cierto, Pues sí, la nomás, historia es así como la logró vivir, pero en cachitos. Yo no la veo así toda continuada, toda, o las frases trilladas, esa de que quien no conoce su historia está condenado. De hecho, trae muchos errores acá históricos, esa misma frase, ¿no? ujú, Entonces, pero yo lo fui ok. adquiriendo por un gusto de saber y de contar historias. Eso se me hace así como que, ¡pum! Me despertó así me prendió el foco acá de la historia. Y No te voy a sé, tú, decir Miguel. que hay historias en el seminario que se pueden contar y hay otras que nomás quedarán para los que las presenciaron, las ¿no? vivieron. Pero sí, o sea, te cuentan no nada más de los que están ahí, ¿no? Sino de las personas que pasaron, de los padres, que estuvieron ahí en el seminario, lo que hicieron, y pues van creando cierta identidad, ¿no? O sea, Ujú. y eso es lo que hace, pues, estas pequeñas historias que cuentas, este, crean cierta identidad de un lugar, ¿no? Y te hablan de como que tiene cierta mística, ¿no? Ese lugar. Y bueno, creo yo que, bueno, a mí me llama mucho la atención que las tesinas que hicieron los dos, ahorita me estoy poniendo a pensar, los dos hicieron tesinas en el seminario. Una tesina es lo que presentas como una especie de tesis, ¿verdad? Este, Al finalizar la etapa de filosofía y la etapa de teología. Y los dos hicieron tesinas con, o sea, relacionadas con la historia, ¿no? O sea, yo Mm. ahorita decía sobre la historicidad del hombre, que por cierto me acuerdo cuando, fíjate, cuando supe que ibas a hacer la tesina de la historicidad del hombre, dije, bueno, y, o sea, como, qué
que tiene de interesante eso, ¿no? Porque la historia siempre lo asocié con cosas muy aburridas, ¿no? Yo a diferencia a lo mejor de ustedes, yo la historia la siempre identificaba con fechas, cosas aburridas, datos que me tenía que aprender y que no me iban a servir de nada. Entonces cuando supe que ibas a hacer la tesina de algo histórico, dije, ah, pues qué académico, ¿no? O sea, como que qué técnico, pero luego en una plática Así. me, me contaste que querías hacerlo como del heroísmo, ¿no? O sea, así como que tu idea inicial era como algo relacionado con el heroísmo, que por cierto, Ujú. igual que cualquier tesis de una carrera, es típico que empieces con un tema, ¿verdad? Y lo que se vaya transformando y Que termines empiezas con con una estupidez y luego ya digas, que no tiene termines ningún sentido esto que estoy haciendo, ahora sí voy a y ya hacer la de termines verdad. con otra cosa. Entonces, igual, yo creo que algo parecido te sucedió, ¿no? Hasta que Y llegas al archivo, tesis, final, ya, ahora ya, sí, ya, sí, dos final. puntos de final, ¿verdad? Sí, ya No, todo sí. el borrador ya, ¿no? Y el borrador número 34, ¿verdad? De todo lo que era tu proyecto inicial. Y Beto, tú hiciste sobre la historia del seminario, ¿no? O sea, entonces, no sé, me llama la atención que ambos, Entre paréntesis, próximamente que se publicará Ah, sí, ¿dónde? en una imprenta particular. o En una sea, ¿qué te importa? imprenta. O sea, ¿qué te importa? En una imprenta Dinos la que no me paga imprenta. por decir su nombre. Bueno, al rato Beto nos dirá porque todavía no sabe el nombre de la imprenta, pero, o sea, no te creas, sí sabe, pero no sé, hay algún contrato ahí de exclusividad y de no decir su nombre como Voldemort o algo así. Este, ah, pues, bueno, y de hecho, esa tesis, nomás para no terminar con esta historia que estás diciendo, Turi, Ujú, sí la comencé, aunque no tuviera ningún sentido lo que, bueno, sí tiene un sentido, yo todavía creo que algún día lo voy a escribir, ok, pero ya cuando yo pueda escribir lo que me dé la gana y no tenga que estar nada más, diciendo cosas que ya dijo la gente, ujú. pero sí la comencé, y de hecho iba en el segundo capítulo cuando me dijeron que no podía escribirla, ya había terminado el primero, y mi asesor, que no va a nombrarlo para no manchar a nadie, me dijo que ya había leído la primera parte y como que ya después cuando llevé en la segunda dijo, canijo, no, a ver qué está escribiendo ahora sí. Y ya fue cuando me dijo, oye, sabes que no puedes escribir esto y tuve que volver a comenzar. Pero esa es otra historia. Se crean, pero esa es otra historia. No, pero por ejemplo, Pero bueno, yo no sé ustedes que, no sé si se buscaron definiciones así muy específicas de lo que es historia, o sea, de manera así muy concreta. Yo siempre he tenido un entendimiento de la historia, distinto a lo que es historicidad, por ejemplo. O sea, que ahorita no voy a hablar de esto de historicidad, pero lo que yo hice en mi tesis o en mi tesina del seminario, de hecho, era como una cierto tipo crítica. Había una parte en un principio donde el filósofo que yo utilizaba, se llama Javier Zubiri, un español, este, él criticaba un poquito la idea como común de esta que tú llamas, Turi, que te aburría y decías, Ujú. es fechas y nomás así, como entender eso como la historia como tal, o decir que lo que es realmente la historia es simplemente el entender los hechos del pasado. Eh, yo entendía ese tipo de historia de entender los hechos del pasado, así como pues la ciencia o el estudio que se dedica a contar ¿cómo puedo decirlo? Como a Registrar, documentar, registrar, ¿no? esa es la palabra que Ujú, está buscando, sí. documentar y registrar hechos que son relevantes para la vida de la historia, para la humanidad, en orden cronológico, intentando ser lo más objetivos posible, ¿verdad? Eh, Sin embargo, después tuve otra idea de historia como un hacer, como lo que hacemos las personas en la vida. Ok, ok, O entiendo. sea, es decir, lo que constantemente estamos haciendo es crear historia, aunque no sea lo más relevante del universo si lo vemos desde el estudio histórico, es decir, si no fuiste un Napoleón o algo así, alguien importante, una figura importante de la historia, pero todos los hechos que vamos haciendo como personas, este, son una, es decir, es la misma actividad de la historia, es decir, que es la actividad humana que se va desenvolviendo en el tiempo y vamos creando, bueno, en el mismo tiempo, pues,
sería la actividad, el tiempo así reconocido, pues es por nosotros, ¿verdad? Nosotros reconocemos el tiempo o está ahí el tiempo, ahorita nos puedes, porque yo sé, Turi, que tú tienes una idea muy particular acerca de este rollo del tiempo, que Ajá. tal vez ahorita podría estar suave que la platicaras, pero en fin, estas diferencias como que una como parte de la naturaleza humana que es esta, lo que llamamos, bueno, yo llamé, o este filósofo llamó, o muchos filósofos llaman historicidad, que es la dimensión humana que desenvuelve en el tiempo, creando reacciones y o absteniéndose de ciertas opciones que puede tener, y que eso desemboca en las vidas de las demás personas y en la vida de todas las personas en la Tierra, de cierta manera. Y la otra, como esto de registrar los momentos importantes de la humanidad en el tiempo, ¿no? Que serían como que las dos ideas muy generales, que no me voy a poner a explicar toda, pero muy generales que yo tenía en algún momento, pero me gustaría saber ustedes como qué idea tienen de historia o qué era lo que habían investigado o así, no sé. A ver, Beto, tú éntrale porque... Bueno, yo lo que me ha gustado de poder como saborear la historia es ver la historia como una capacidad del hombre, Ujú, porque entonces entra en la parte de la memoria. Memoria, voluntad y entendimiento, ¿no? Entonces, como la memoria es una de las capacidades que tiene el alma, a mí me pareció impresionante que es solo el hombre el que es capaz de recordar y además de recordar, de intentar usar aquello que recuerdas. Ujú. Lo puedes usar afectivamente y te forma. O sea, aquello que viviste te va formando, te va conformando, ¿no? Es como si te fueras armando. Pero bueno, esa es una parte. Segunda, no sé si recuerdan durante la pandemia, al inicio, Juan Villoro escribió un artículo muy interesante en el que hablaba de que la pandemia nos hizo volver a un sentido como casi trivial, hablando de tribus, en donde se contaban historias alrededor de fuego, Ok. ¿verdad? Y es como se empezó a crear la humanidad, o sea, en el sentido de ser comunidad, pero la comunidad perdón, creando a partir de esas pequeñas historias contadas, como esas pequeñas tradiciones orales que fueron conformando los pueblos. Entonces, para mí así, si lo quisiera plastificar, plasmar así mi idea de historia, es un librero grandote donde voy guardando pasajes así especiales, como si fueran películas, pero es una serie continuada. De tal forma que si paso a otra temporada de la serie, me doy cuenta que, ok, pues ya pasó esto en la primera serie, ya pasó este Ok. personaje, pues lo que sigue es esto, ¿no? O sea, puedo prever, pero Ajá. también puedo recordar, y en el sentido más, digamos, hasta sentimental, ¿no? Yo lo hablaba en un artículo que escribí sobre la historia del seminario, Ujú. nos juntamos y edificamos juntos un recuerdo, ¿verdad? Lo vamos construyendo hasta le metemos más elementos. Entonces, en ese sentido, yo así resumo la historia, ¿no? Esa capacidad que tiene el hombre de memorizar, pero no memoria como un dato repetido, sino como un momento vivido. Para Sí. mí esa es la historia. Sí, yo por mucho, mucho tiempo tuve un concepto completamente diferente, ¿no? O sea, yo sí tenía el concepto este de que la historia era esta materia de la escuela en la que yo tenía que memorizarme personajes, fechas, lugares, etcétera, y que simplemente era como, no sé, o sea, simplemente era algo que estaba ahí, que tenía una clase más que pasar, ¿no? Pero que en mi vida no iba a tener ningún efecto, ¿no? Que simplemente pues ahí estaba, ¿no? Una clase una clase más que pasar, ¿no? Yo creo que como mucha gente ve las matemáticas, ¿no? O sea, las matemáticas dicen, no, pues es nada más para pasarlas, sino de qué me va a servir el trinomio cuadrado perfecto en mi vida. Entonces, y así, una clase más. Así lo vi, siempre tenía como cierto disgusto por esta materia, ¿no? Poco a poco también le empecé a agarrar como, ya cariño, cuando me empecé a conocer las historias, ¿no? ¿Qué sucedía y por qué sucedían? Y eso me empezó como a cambiar un poco la visión, pero realmente hasta el seminario, me acuerdo mucho de un texto, no me acuerdo del título, pero del texto de Ortega y Gasset, ¿verdad? Acerca del hombre, que el hombre que es un ser histórico, un ser con historia, ujú, ¿no? Y, y luego lo cuenta de una manera muy, muy sencilla, muy padre. Dice, ponle tú que conozco
a una mujer, cuenta Ortega y Gasset, ¿no? Y me gusta, ¿no? Y de repente cuando estoy ahí y quiero convertirme en amante de esta mujer, me acuerdo que yo ya fui amante de alguien en el pasado, ¿verdad? Y ya sé cómo me fue y ya sé cómo acaba todo, ¿no? O sea, entonces la razón por la que no soy amante de esta nueva mujer es que ya en mi pasado he sido amante de otras mujeres y eso por lo tanto me dice que esto pues ya no tengo edad, ya no me interesa. Entonces la razón por la que no soy amante de ella es porque ya he sido amante de alguien más en ocasiones anteriores. Y luego este ejemplo lo pone, dice, bueno, esto pasa con todo, dice, la razón por la que somos algo ahorita es porque anteriormente hemos sido algo, ¿no? Es lo que nos define, por ejemplo, en México, ¿no? O sea, en México la razón por la cual está eh, por la cual existe la cuarta transformación es porque anteriormente ya hemos votado por otros gobiernos y hemos estado hartos, ¿no? La razón en Estados Unidos por la que esté Biden es porque anteriormente estuvo Trump, ¿no? Entonces, eso mismo se aplica, entonces la historia como algo como muy existencial y que forma parte de todos, ¿no? Que el hombre es un ser histórico. Es una persona que se define en gran parte por su historia. Una historia no solamente que involucra la historia personal, sino la historia del lugar en el que vives, el tiempo en el que vives, que se relaciona directamente con tu propia historia. Eso a mí me ayudó como a cambiar mi visión y decir, ok, esto está interesante. Me considero absolutamente ignorante, pero que se me hace padre. No sé, eso es lo que a mí como que eso es cuando me dices historias y que es lo que me viene a la mente, ¿no? Es como decir, esto es algo que antes no me gustaba, pero ahorita creo que está padre. Yo pienso que la historia ahorita es como que la herramienta, bueno, no sé si ahorita tal vez lo ha sido mucho, pienso que lo ha sido siempre, pero hoy en día que tenemos redes sociales o tal vez que yo estoy vivo, lo puedo notar, que es que la historia se utiliza de manera como un arma, ahorita que estás hablando de política, de manera política, es decir, es un arma política para, y ha sido tal vez muchas de las veces para crear o desaparecer ciertas actitudes o grupos o hasta valores en la sociedad, o ideales en la sociedad, eh, tergiversando o dándole mucho énfasis a ciertas cosas de la historia que han sucedido o metiéndole ahí, colores y muchos sabores. Es el Y típico, paréntesis, es el típico argumento de quién cuenta la historia, ¿no? O sea, como exacto, el quien cuenta la historia, El que vence. pero yo pienso que justamente hoy, bueno, que estamos hablando de esto, aunque no sea yo, y Turi que ya dijo que tampoco lo es, o sea, una persona que somos muy conocedores de la ciencia histórica como tal, ¿verdad? O de la, pues sí, del estudio de la historia como tal. eh, yo pienso que es muy importante que la gente se pregunte acerca de la historia en sí misma, o sea, la naturaleza de la historia y de la narración de los hechos históricos, porque pienso que se utiliza demasiado de manera política la historia. O sea, tú, hoy en día, sobre todo, está muy de moda el querer o desaparecer eventos históricos, cercanos o lejanos, o tapizarlos con otras cosas para alcanzar objetivos políticos, ¿no? O sea, ahorita no podría pensar en un ejemplo que no me dé demasiados problemas en internet, pero pero no sé, yo pienso que uno de los problemas más grandes es que también hoy no se le da un valor importante a la historia, como decir justamente eso que estás diciendo, que están diciendo ustedes, es quién cuenta la historia, o sea, quién cuenta la historia cuenta, ¿no? Sí, Y obviamente que pero eso es yo, real, o sea, eso es real. Dime, Beto. yo siento que un problema es que no valoramos porque no somos conscientes de la historia. O sea, la pueden politizar o la Ujú. pueden ridiculizar, le pueden hacer toda la historia cuando no tenemos conciencia de lo que es la historia. Ahí me llama la atención que incluso en las aplicaciones de los celulares o en el mismo Facebook, te hace un recuento de lo vivido en el mes o en el Sí, año, ¿no? Y todo el mundo sí. sube ese típico video de resumen del año o cosas así. Ujú. Y No ahí la sé, no sé de qué persona estás hablando, yo no se tengo. siente muy, No te sí, creas. ahí la persona se siente así como que, oh, ¿a poco todo esto lo viví? Ay, ni me acordaba que esto pasó en enero, ay, ni me acordaba que esto, etcétera, ¿no? Este, y es la percepción que tenemos de la historia, de algo
pasado, pero que es desechable. Ahorita tenemos una concepción de la historia desechable y eso me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque si aplicáramos esa parte desechable de la historia, yo me pondría a pensar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la gente se sorprende? Y bueno, le pasa más bien a la gente de nuestra edad, que ven publicado algo del 2010, 2011, y lo, maldición, ¿a poco escribí así? Escribía todo moxo, ¿va? Y lo, ¿a poco yo publiqué eso? No Con manches, la ¿a poco con pensaba yo eso? Cas, con casi con, Zetas. con ¿Cómo casi Z. estás? Y Con la X. cara. Ujú. Entonces, esa parte ahí me llama la atención porque si nosotros desechamos eso, no, ese no es Beto. Aunque me lo comprueben, no, ese no es Beto, ¿verdad? O sea, porque eso es historia pasada, es desechable, no importa. Lo importante, y luego aquí entramos a algo que hemos venido bromeando el día de hoy, que es la deconstrucción, ¿no? Que te deconstruyes, que inicies de nuevo, que no, 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 no. O sea, ahorita yo pienso que a mí lo que me llama la atención de la gente, deja tú que no estudie la historia, que no es consciente de la importancia de la historia, es que estamos al borde, o sea, eso pienso que es igual de importante que el cambio climático, Ok. ¿sí? Sí, O sea, porque el que a la gente no le importe la historia es porque va a desaparecer en algún punto la verdad. O sea, la verdad va a ser eh, muy instantánea, va a ser de microondas, pero no va a ser algo que puedas ir aprendiendo y que tenga un suceso en la memoria. Pues es algo así. Hoy se me ocurrió y es verdad. Y mañana va a ser otra porque es desechable, la verdad, porque el tiempo sí. es desechable también. Entonces ahí ahorita que hablaban del tiempo y las concepciones, es importantísimo saber la concepción de tiempo y de historia para Sí. que estés bien plantado, ¿no? A ver, y esto va a mi siguiente pregunta. Cuando estuvimos proponiendo temas, ¿verdad? De que quisiéramos platicar acá, que hay muchos, 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 y cada día se nos ocurren más, ¿verdad? Uno, el que me llamó la atención fue este específicamente porque es una de esas cosas que a mí nunca se me hubieran ocurrido, pero a ti se te ocurrió, Beto propuso ese tema y bueno, ¿por qué piensas tú que ahorita, en medio de este caos, ¿verdad? Que ya, por cierto, en la cápsula anterior, en el programa anterior, ya explicamos el nombre del programa y que quisiéramos navegar este caos. ¿Por qué en medio de nuestra situación es importante este tema? O sea, ¿por qué lo propusiste? Ya no sé, bueno, ya entre nosotros ya hemos platicado, pero me gustaría que lo platicáramos acá también, ¿no? ¿Por qué es importante traer a la conversación la historia, ¿no? En este momento específico. Yo creo que ahorita tenemos que Ah, hay muchas, muchas ideas de por qué, ¿verdad? Pero en particular a ti, ¿por qué dijiste esto? Estaría chido platicarlo. miren, yo pienso que la mayor crítica que puede haber al sistema de vida de hoy es comprender la historia, ¿sí? Ok. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que está, o sea, está volcada a no querer recordar nada, no le interesa recordar nada. Busca fotos, busca eventos, pero no busca una hilación de los eventos. Concretamente, si lo vemos incluso desde la familia, o sea, antes todavía se tenían acá las leyendas de los abuelos, de los tatarabuelos, te interesaba tu árbol genealógico, estabas en búsqueda de, ¿no? Pero hoy en día se propugna, se está proponiendo una sociedad pues desvinculada de la historia, ¿no? Lo que sucedió antier y ayer, pues en realidad no define nada del hoy, ¿verdad? Simplemente es hoy. Hoy la hiciste, hoy la pagas, hoy se me ocurrió, hoy se hace. Pero entonces ese vivir desvinculado de la historia se pierde la facultad del alma por la que yo defino la historia, que es la memoria. Entonces Ujú. nos volvemos casi como animalitos, Okay. que el hecho de vivir se llama, creo que es Subiri el que habla sobre el aspecto ahí del animal, que vive al día, o sea, vive en el momento, Sí. no hay más. Es incapaz entonces de hilar acontecimientos, de guardarlos, y ese bóveda, que puede ser de recuerdo, a mí me gusta esa parte de la bóveda, porque la bóveda para mí es así como el típico de bancos, ¿no? Que tiene su contraseña, tiene todo, Ujú. y no todos la pueden abrir, pero una vez que la abres, está lo más valioso. Entonces, el hombre ya no guarda nada valioso. El hombre lo deja impreso en fotos, lo deja impreso en otras cosas, pero ya no guarda nada. Entonces, ¿qué va a pasar las siguientes generaciones? ¿Qué hubiera sido de nosotros si a través de la historia oral no hubiéramos captado un pensamiento socrático ni platónico, no sé, las Ujú. grandes, sí, o incluso desde el lado del catolicismo, fue tradición oral los evangelios, ¿verdad? Ujú. Entonces, si no tenemos esa bóveda de recuerdos, esa memoria, y la vamos desechando al día, estamos así al precipicio, ¿no? O Ok, sea, ok. ya no podríamos hablar ni siquiera de que ustedes saben de cómics, porque no existe el pasado así como tal y no importa el pasado.
Estaban hablando ahorita de la caricatura esta que volvieron a sacar de Animaniacs, Ujú. Ey, ¿verdad? Bueno, así hay muchas cosas. A mí me tiene así como estresado, así como que preocupado, que la gente no es que no le guste, y ciertamente puede haber gusto o no por la historia, pero que no vea la importancia que cada uno debe de tener mínimo una memoria personal. Ok, ok, Está ok. y es así. que, bueno, a mí me parece muy interesante esto que estás diciendo, güey, de que, o sea, tener la memoria, o sea, de que no se hilan los momentos. O sea, yo pienso que eso es algo que es muy importante, así como que ponerlo en la mesa del discurso de la sociedad ahorita, porque, por ejemplo, bueno, historia significa, etimológicamente era investigar, información, ¿verdad? Historia, así que se escribe del griego historia, ¿verdad? Y a mí se me hace muy interesante eso porque ahorita está de moda mucho la crítica social desde las redes sociales o el hacerte parte de un grupo de lucha social desde las redes sociales donde se presenta información proveniente de muchas fuentes, distintas fuentes de dudosa, Procedencia. o sea, dudosa procedencia, ¿verdad? O sea, tú no sabes la intención de la nota de la cual estás tomando esa información para enojarte por cierta situación o por esta otra situación. Y a mí se me hace importante esto que tú estás haciendo de hilar, porque hoy yo pienso que caemos mucho las personas en, eh, como que hay, bueno, ahorita hablaban, no sé si fue ahorita quien lo estaba diciendo, no sé dónde lo leí, que estaban, estaban hablando de identidad dentro de la Ujú. historia, o sea, cómo la historia da identidad a las personas. Y yo pienso que la gente ahorita, como tú dices, no tenemos como que una relación muy cercana con la historia en general y la identidad de las personas como que está muy en el aire y hoy hay como un juego de identidades, como que cada día se busca una identidad nueva y no se concreta ninguna identidad en las personas. Este, y yo pienso que eso nos lleva a que cuando sale algo nuevo, la gente como que quiere ser parte de ese movimiento, quiere ser parte de esta nueva lucha, quiere ser parte de esto, sin intentar o preocuparse por conocer la historia de la lucha o del evento, ¿verdad? Pero la historia en el sentido etimológico de la investigación del evento como tal o de la situación por la que estás platicando, enojado, hablando, comentando, para poder hilar cosas. A mí me sorprende mucho ver gente que se pelea, no sé, como que veo grupos que pelean entre sí, este, y que defienden cosas que ese mismo, su grupo contrario, defiende también de otras maneras que ellos tal vez ni siquiera lo entienden. ¿Por qué? Porque no se pueden investigar sobre la historia ni de ellos mismos, del movimiento que se supone el que representan, Mira, ni del otro movimiento al que... Entonces, y- espérame, pero se me ok, hace muy interesante esto de hilar las cosas porque, o sea, conocer eh, la sociedad o conocerte a ti o conocer lo que a ti te gusta o por lo que tú peleas o por lo que tú luchas, también implica conocer la historia de por lo que tú luchas. Es decir, ujú. este, la mayoría de las luchas que existen hoy no son luchas nuevas, o sea, no son cosas que existieron hace unos meses y que están ahorita, sino son cosas que se vienen arrastrando en la historia de mucho tiempo antes y que tal vez algunas de ellas ya hasta se resolvieron. ¿Sabes cómo? Hay cosas que ya se resolvieron y que la gente sigue luchando por ellas, por esas cosas, porque no entiende el contexto de cómo comenzó esa lucha y que ahorita ya no tiene posiblemente vigencia, o sea, o no que no tenga vigencia, pero tal vez por lo que están luchando no es realmente la misma lucha por la que se luchaba en aquel tiempo, no sé si me explico. Sí. O sea, el contexto histórico de los eventos, de cosas que creemos, tienen mucho que ver con su contexto histórico y eso es lo que a veces cae, por ejemplo, es decir, lo voy a decir así como de una manera muy rápida, no sé, supongamos, yo lucho porque todas las personas de suéteres verdes sean respetados como todas las personas que usan suéteres de otros colores, pero esa lucha empezó hace 50 años, Ujú. y realmente no existe ningún problema con los suéteres verdes, pero todas las personas que tenemos suéteres verdes creemos que hay un problema con los suéteres verdes, ¿no? O sea, creemos que hay un problema con los suéteres verdes y este, pero la idea de cuando surgió el problema con los otros verdes tiene un contexto tan específico, histórico, que no se puede desarraigar de ese momento, o sea, y ese es un problema en el que caemos todos, o sea, la inmediatez en la que vivimos nos hace pensar
que las ideas también son inmediatas. O sea, las ideas del mundo comúnmente son tan viejas como el mismo pensamiento humano, y creemos que son nuevas y que son en este momento cuando son urgentes, cuando en realidad ya viene toda una historia larguísima de ellas, que si no conocemos todo el contexto, es como las personas que están queriendo inventar algo nuevo, o sea, una idea nueva, no sé, yo me acuerdo en el seminario, tal vez estoy vagando mucho, espero me esté explicando. En el seminario me acuerdo Yo te que, atrapo. sí, atrápame. En el seminario me acuerdo que a veces cuando estamos muy emocionados con la filosofía, así, que algunos compañeros estábamos así como que, oh, quiero pensar algo nuevo que nadie haya pensado, y te salió una idea nueva, y luego ya te emocionaste y se las andabas platicando a todos, mira, pensé esto, esto y esto, y mientras haces tu investigación, te encontrabas un libro donde alguien ya lo había hecho hace 100 años, ¿no? O sea, seas maldita sea, o Sí. sea, y algo así sucede, o sea, algo así sucede cuando no conoces la historia de muchas de las cosas que hoy socialmente, Mira, y hablo de cosas, de problemas sociales porque como que está de moda hacerte parte de problemas de luchas sociales lo que tú en hablabas internet, ahorita, ¿no? así, tengo un ejemplo plástico que sucedió aquí en Juárez y en México hace no más de 2 años. Las candidaturas independientes. Ujú, Fue una moda del lenguaje hablar de candidatos independientes. sí, Y la gente se volcó, oh, este candidato independiente, no, la independencia, sí, apartidista, porque sí, ta. Sucedió ya antes de 1950 más o menos, por ahí, y luego pasando los 60, Manuel Gómez Morín, antes estaba otro que no me acuerdo, no sé si fue, no, Manuel Gómez Morín fue el que estuvo ahí, ¿cómo se llama el de raza cósmica? este Vasconcelos. Vasconcelos, Ok, Vasconcelos traía una ascendencia fuerte filosófica y en todo sí, México. Y él se lanza como candidato independiente, ¿sí? órale, Y Manuel Gómez Morín le dice, no, no te lances como candidato independiente, no tienes una estructura. Vas a quedar, pero no tienes una estructura a nivel nacional. Entonces no va a servir de nada que tengamos una cabeza sin colores, porque todo el país funciona como una estructura. Entonces, tú no tienes estructura que ofrecer, simplemente vas a ser una persona ajena en una oficina ajena donde no vas a tener compas con quien dirigir el país. sí, Se lanzó y perdió. Después, años después, se lanza Manuel Gómez Morín y crea un partido y una estructura que después fue dando frutos, ¿no? Pero eso me llamó la atención porque fue una moda tremenda y vimos el mismo fiasco con las candidaturas independientes y lo que quedaron y toda la gente luchando por candidatos independientes. Y luego cuando quedan, no, ya no hay que dejar que haya candidatos independientes porque realmente no tiene estructura. O sea, ¡oh! Yo estaba así de que, pero sí, ya había vivido, ya había pasado, pero no hilamos, ¿verdad? O sea, batallamos en hilar eso y ya cuando llega creemos que es novedad, pero pues es novedad porque pues, no hemos hilado, ¿verdad? Esa o parte. también cuando queremos aplicar problemas o ideas que tenemos ahorita, o cosas que están sucediendo ahorita o muy cercanas, como por ejemplo, este, no sé, quisiera decir algo así como que una ideología, o no sé cómo explicarlo, o sea, por ejemplo, decir, Te vas a meter en somos, problemas. no, somos como aplicar cosas que creemos ahorita de la sociedad o cosas que están pasando ahorita con cosas del pasado, o sea, como si ellos ya lo estuvieran viviendo también lo que nosotros estamos viviendo ahorita, o sea, como aplicarles de que, no, estos vatos también eran, no sé, eran, panistas, ¿verdad? Cuando todavía no existía el PAN, ¿no? O sea, ese tipo de ideas, o sea, o estos vatos eran como Morena cuando todavía no existía Morena, ¿no? Pero decir, no, es que Miguel Hidalgo, él era panista porque él pensaba en esto y en esto, en esto, o sea, Ah, pero ok, eso no existía, ¿sabes cómo? anacronismos. Sí, así crear anacronismos. Y eso se me hace bien interesante porque sucede de los dos lados, ¿no? O sea, de jalar cosas de la historia hacia el presente, del pasado, o sea, eventos del pasado, ideologías del pasado, al presente como si ahorita aplicaran igual, o llevarlas al revés para justificar lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Ajá. Entonces, a mí se hace interesante todo ese fenómeno, pero yo pienso que siempre ha sucedido, o sea, no pienso que es algo de hoy, aunque yo siento que hoy hay un problema de identidad muy grande y por eso como que es muy exacerbado, en mi parecer, pero yo siento que siempre ha pasado eso, o sea, siempre se han justificado cosas a través de eventos históricos para darle como un fundamento glorioso o no sé, ¿verdad? Algo así muy grande o a veces para justificar errores, o no sé. Mira, Este, con lo que dices de hilación, ahí me quedó el sinsabor de la serie de Juego de Tronos. Y ahí es ajá, en donde hablamos de la hilación.
porque estuvimos viendo desde la primera temporada y nos emocionamos. Sí, la historia, primera temporada, los Stark, el Ujú. castillo. Segunda temporada, ya, tal vez va a crecer un dragón y tal vez, y estaba la expectativa. Van avanzando las temporadas. Y cuando llegó la temporada final, que todo el mundo esperábamos, la hilación de las demás temporadas y que fuera un culmen con un super final, vemos a una niña que se avienta en una tirolesa y mata al malo, ¿no? Con un cuchillo. Pues Entonces, algo así como así, no que, sé qué hizo, yo no sé dónde salió, pero saltó entonces como así como, Spider-Man. pero eso yo pienso que nos sucede, o sea, eso está plastificado así en una serie, pero nos pasa muy cotidianamente. Sí, o sea, traemos la hilación, nos debería servir eso, ¿no? Para eso es la historia, es un servicio, es un privilegio incluso, porque pues, la memoria, el recordar, el rememorar cosas, pero llega el momento en donde si llevamos bien la hilación, ya podemos preparar un final de temporada bueno. Y hay muchos finales de temporada que han parecido casi el primer capítulo de una serie. O sea, no van. O sea, es impresionante lo que hace ahorita el actual gobierno, es lo que estamos viendo con los sistemas migratorios, es lo que estamos viendo. O sea, estamos Sí. desmembrando, ¿sí? Porque no hilamos y porque no nos comprometemos en la historia. Y pues, simplemente hay acontecimientos al día, ¿no? Entonces, Ok. la mañanera se convierte en eso. ¿Va? En la mañanera, así lo voy a decir directamente, no hay historia. Todos los días se crea una historia. Habla Enrique Krauss de que se performa la historia. Todos los días es un país nuevo, ¿eh? Sí. Todos los días acaba de entrar al poder. Y todos los días crea entonces, miren, ahora vamos a hacer esto, promesas de campaña efímeras de 24 horas. Porque lo que dice en la mañana sí se cumple en el día, pero no viene hilado al día anterior, ni al anterior, ni al anterior, ni al anterior. Entonces, es así algo grosero, ¿no? Pienso también, por ejemplo, esta idea de salen como finales de temporada, o episodios o películas que son una asquerosidad porque no tuvieron en cuenta, toda la historia. Está activado como mi sentido nerd, ¿verdad? O sea, por ejemplo, Star Wars, ¿no? O sea, en Star Wars sucedió esto, la última trilogía es eso, dicen, la última trilogía tiene a los fans todos, bueno, a muchos fans, no todos, yo conozco fans que les ponga los que les pongas, están contentos, ¿verdad? Pues porque pues, les gusta, el amor por Star Wars está. Pero muchos sí estaban enojadísimos. Los de Dijeron, Marvel, ¿qué? 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 Ah, Es que Marvel hace todo bien, discúlpame. Pero a lo que voy es que sí, o sea, los fans están enojados porque es que es una falta de respeto para el personaje de Luke Skywalker, es una falta de eso, y no saben, y de hecho los escritores, pues sí, o sea, ellos dicen que no sabían, no conocían los elementos, no se pusieron deja tú las películas, sino todos los elementos extras que había de libros, de las cómics. caricaturas, de cómics, ¿verdad? Que formaban parte, ¿verdad? Y que al último enriquecían la narrativa y que hubieran hecho de esta última trilogía algo mucho mejor. Bueno, eso, aplicador, saquemos esa lección, ¿verdad? de estas historias y el olvido de estas historias. Ahora apliquemos, eso mismo puede pasar también en la realidad, ¿no? O sea, estamos viviendo una temporada asquerosísima, precisamente porque no tenemos en cuenta todo lo que ya hemos vivido, ¿no? O sea, todo lo que ya hemos, lo que viene anterior, ¿no? Y porque estamos, o sea, como decimos, estamos en la inmediatez, o sea, estamos en lo inmediato y no tenemos esta hilación y es una Ujú. pérdida de esta facultad, como dices tú, se me hace muy interesante perdemos la facultad de la memoria, que es una parte esencial de nosotros, la memoria, ¿no? Ujú. Y bueno, esas son las consecuencias. Ahora, viene otra pregunta, ¿verdad? O sea, a mí, que también es una, Preguntón andas, güey. sí, ando muy preguntando. Este, Hecho para estudiar. platicamos anteriormente con un compa, saludos al retro, ¿verdad? O sea, él estudia esto de manera así. Espero no vea este capítulo. Sí, sí, yo creo que sí, discúlpanos, retro, por todo lo que estamos diciendo. Pero él decía que la manera en que un historiador se aproxima a la historia Ujú. se aleja un poco a lo mejor bueno, varía, ¿verdad? Pero hay muchos que se alejan de creer que todo tiene un sentido, ¿no? O sea, como que tiene como un propósito, sino simplemente lo ven este, como eventos y que a veces como personas tendemos a nosotros ponerle nuestra cosecha y ver una narrativa en donde
no hay, ¿verdad? Simplemente son cosas, güey, a veces somos como muy poéticos, ¿no? Y esa es una manera de ver también la historia, o sea, que no es que tengas que aprender algo, simplemente son cosas que pasan y ya, están todas desconectadas. Esa es ciertamente una visión, ¿verdad? De ciertos historiadores, no todos, ¿verdad? Pero sí no es lo que se conoce como las metanarrativas, ¿no? Así hay gente que tiene como Ujú. estas grandes historias y que Sí. lo que estamos viviendo ahorita forma parte de algo más. Sí. Es Y que es una tendencia que se le llamaban las historiografías. O ujú, sea, desde la ciencia histórica hay algo que están en contra, hay una corriente dentro de la ciencia histórica que están en contra de los historiógrafos, que es, dicen en la ciencia histórica, es poco verosímil que puedas hablar de más de 1000 años de historia, 100 años de historia. No, no, o sea, los historiadores se rehúsan a eso, alguna corriente se rehúsa a eso, porque dice que es imposible abarcar un espacio de tiempo tan grande, ¿verdad? Y englobarlo. Entonces, el método histórico ha ido evolucionando y hay un método que se llama historia de las ideas, que es esta parte que sí une, ¿verdad? De hecho, con este método se propone sobre todo en los años 70, es con el que yo desarrollé mi tesis, porque es en la época en la que se desarrolla ese suceso que yo estudié, ¿sí? Ujú. Sin embargo, hay otro que se llama Ideas de un Día, de Luis González y González, que él habla de que es mejor hablar de pequeñas historias. Habla de historias provinciales, un Ujú. terruño, ¿sí? Entonces, de hecho, uno de sus libros, hay otro que, sí, que no recuerdo el nombre del autor, que se llama Ideas de un Día, ¿sí? Ujú. Narra todas las ideas que puede haber en un día, ¿no? Y las va desmenuzando. Es otra forma de ver la historia. Ujú. Entonces, estamos ante dos corrientes. La que abarca grandes milenios, que son las que tenemos en las enciclopedias. Ah, Sí. el historiador hablaba así, de En la escuela. este milenio. Y la otra tendencia que hay de acotar los espacios temporales, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es en cuanto a la ciencia histórica. Y si se mete uno a la historia teológica, que es ahí donde que es una de las partes que a mí me ha gustado desarrollar, la teología de la historia, con San Buenaventura, y luego que lo comenta Benedicto, y que Benedicto nos regresa y endereza el timón ahí en cuanto a la teología de la historia que estaba perdida, es otro, sí, me A ver, encanta esa parte. ponle ahí freno porque ya sé a dónde vamos y no quisiera irme de este punto antes de que entremos a la historia desde la teología. O sea, esto que ustedes dicen ahorita, lo que están mencionando, no sé, yo no conozco las palabras que están utilizando, no las he escuchado, pero me suena algo semejante a como los historicismos, es decir, de Ujú. que funcionan de dos maneras, o bueno, así es como yo los entiendo. Un historicismo de manera, es como esta manera de ver la historia como que es un evento en el cual todo lo que existe en ese momento es único y se transforma cuando pasa a la siguiente etapa y pueden cambiar las percepciones de todo. Es decir, si las personas pensaban que ellos eran, no sé, seres divididos de materia del cuerpo y el alma, eso aplicaba solamente para ese evento histórico, pero como cambió la concepción, la siguiente etapa histórica, la persona es distinta en ese momento que como fue en el momento pasado, es decir, como si las esencias, es decir, si la naturaleza humana cambiara junto con la historia, es decir, eh, algo así. Y la otra, que es la que me suena un poco, es los historicismos de que creen que ven una teleología en la historia. Bueno, yo sé que esto parece que estoy hablando mal de la teología, de la historia desde la teología, pero más bien es desde la crítica de ciertas filosofías históricas donde ven que por ejemplo, voy a hablar de Marx, ¿no? O sea, Marx pensaba que la historia tenía que pasar por unas etapas específicas a fuerzas y llegar al final de su ciclo, o sea, como que tenía un objetivo específico que era llegar al comunismo, ¿no? O sea, que eso iba a ser inevitable, en algún momento iba a pasar. Obviamente, pues no ha pasado y no sucedió como él lo dijo, pero eso me trae una pregunta que yo quería decir antes de llegar a este punto que quieren decir, porque para mí la historia, bueno, desde como yo la estudié, la filosofía de la historia, como yo la estudié de subir y la naturaleza histórica del hombre, pues se entiende desde la libertad del hombre, es decir, desde que las personas podemos tomar decisiones y hacer del mundo, el mundo es posibilidades para las personas, es decir, para mí la casa en la que estoy es una posibilidad para vivir
más años. El auto es una posibilidad para que yo me convierta en algo distinto porque puedo ir al trabajo, puedo ir a estudiar, o sea, las cosas que están a mi alrededor se vuelven posibilidades que al final afectan al resto de la humanidad que está alrededor de mí, ¿no? O sea, y la unión de posibilidades de todos, es decir, las acciones que vamos tomando, pues van transformando como un globo de acciones humanas que van creando los sucesos de la historia que después se van registrando por la ciencia histórica, ¿no? Pero cuando ustedes dicen algo como esto, y esa es la pregunta a la que voy, de que deberíamos aprender un poco de las películas o de las series, de que vemos toda la historia, cómo va pasando, y al final termina mal, es decir, que están dando esta idea de que al final la historia está en las manos de las personas, ¿no? O sea, lo que va a suceder en el futuro Ujú. es algo que está en la libertad de las personas, o sea, no está marcado como tal, es decir, si gana este presidente o gana aquel, no es porque estaba destinado Ándale, no sé si esto es lo que se refiere con metahistoria, es decir, que la debió haber predestinación. pasado porque él era el heredero de estas ideas que venían jalándose desde como luces puntuales que te llevan a un objetivo como si estuviera ya marcado, ¿no? Pero bueno, fíjate, un Pero lo que punto. quiero decir, espérate, lo que quiero decir, Ajá. ¿qué diferencia hay entre esto, o sea, que están diciendo ustedes, a decir que, bueno, no, sigue, dime lo que me vas a decir, porque Va. ya no. Ah, un punto. Por ejemplo, el ideario mexicano, así, de nosotros mexicanos, ¿cómo llegó esta persona al poder en 2018? Ah, es que perdió en 2000 tanto. Ah, es que volvió a perder y lo defraudaron. Entonces, Sí, merece quedar, ¿sí? sí, 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 O sí, sea, sí. fue así como algo consecuencial. Eso es patológico, ¿eh? Segundo, tengo un amor platónico dentro de la ciencia histórica. Es una viejita que se llama Carla Cordúa, es una chilena, de Y verdad, luego, escúchenla. Tiene una conferencia en YouTube, bueno, tiene unos libros impresionantes. Ella se basa en los filósofos alemanes para desarrollar la filosofía de la historia. De hecho, yo no sabía que Nietzsche tiene una filosofía de la historia y muy buena. También se basa en Heidegger, se basa en varios, ¿no? Ella explica Hegel y Kant con manzanas. A mí me ajá, impresiona, ¿verdad? O sea, es muy buena. Y también otra cosa que me gusta es porque está iniciando su conferencia y le preguntan, incluso escribió un artículo dentro de la pandemia y le preguntan sobre Zizek. Y luego ujú, dice, pues yo no lo considero filósofo porque no tiene ordenadas ideas, no tiene una estructura mental, no genera, no se mueve en una estructura filosófica. Pues es una persona que opina, pero una persona que opina algo distinto cada día. Entonces él no respeta la historia. ujú, Me pareció impresionante. Ella, para quienes, a mí me gusta en ocasiones leer a Zizek, tiene buenas ideas, pero no tiene un buen sistema porque no usa sistema. y, Entonces, bueno, Carla Cordúa tiene una frase dentro de su filosofía de la historia, que es un libro que se llama así, Historicismo, que dice, demasiado pretérito es amor sepulcral de lo muerto, mm, ¿sí? O sea, cuando nos Ok. cargamos en las espaldas tanta historia que pretendemos entonces que es ya casi predestinación, la convertimos en ujú. una predestinación, aniquilamos lo que es realmente la historia, ¿no? Y Entonces, eso es a ahí lo me que llama yo mucho la iba, atención. antes de quitarte tiempo, Tulio, nomás lo voy a decir así rápido, y eso es lo que iba porque cuando esto de que como que se va construyendo la historia y que debería llegar a un punto correcto porque lo hemos ido viniendo, lo hemos visto, me hace pensar de que cuando leemos la historia o como nos la enseñan en la escuela, te la narran como si un suceso viniera después del otro forzosamente porque sucedió el anterior, como si no hubiera la actividad humana que creó ese suceso, que pudo haber sido cientos más. Pero lo que voy con eso es hasta qué punto, y es aquí donde quiero jugarle un poquito al abogado del diablo, que Como ustedes quiero siempre. que lo defiendan. Sí, es hasta qué punto podemos dividir los hechos históricos objetivos, que no sé si podamos acercarnos 100% a ellos, ¿verdad? Pienso que no. Pienso que nos podemos acercar objetivamente a ellos hasta cierto punto, y hasta qué punto unimos la narración, o sea, hasta qué punto se vuelve la narración de quien está contando la historia. Es decir, si ustedes leen los libros, o sea, cuando a mí me enseñaban la historia en la escuela, era como que parecía como que iba un suceso tras otro, como si hubieran sido forzosos uno tras del otro, ¿no? Ujú. Pero así te lo narra malamente, que pienso yo, la persona que te lo escribió,
porque él creía tal vez que así es como tenía, o porque, no sé, era la historia de México, no sé, y te tienen que contar la historia de los niños héroes y todo como algo maravilloso para que tú sientas una pasión, ¿no? Es una pasión por la nación, y yo pienso que eso pasa en Estados Unidos también, pero ¿hasta qué punto podemos decir que la narración histórica, la ciencia histórica, no se mancha? Yo sé una respuesta a esto, pero quiero ver que ustedes contestan. No se mancha con la narración de alguien que le quiere dar un sentido a ese evento histórico, o sea, que le quiere encontrar el sentido de por qué sucedió, o sea, por qué pasó esto y por qué pasó lo que pasó después. O sea, eso Y es lo que es que... como una proyección de la persona, ¿no? O Sí, sea, y exacto. yo quiero contar las cosas de tal manera Que encajen. que encajen, no sé, que encajen Sí, a lo que yo quiero decir. Y es un riesgo, exacto, exacto. es un riesgo muy, muy grande y que, l- o sea, lo hemos visto, ¿verdad? Y sucede y ha sucedido en en la historia de las ideas y que también tiene consecuencias muy prácticas y muy, muy graves, ¿no? Alguna vez platicábamos, por ejemplo, bueno, Hegel, ¿no? Que decía que toda la historia es el desarrollo Ética hegeliana. del, sí, del espíritu absoluto, ¿no? Y que él, cuando estaba escribiendo, ya era el punto culmen, ¿no? O sea, según la manera que él veía las cosas, dice, como yo ya me di cuenta de todo, o sea, de este desarrollo del espíritu absoluto, ya estamos en el punto culmen, ¿no? Eso es una manera de ver las cosas y Esperen la explicación de Hegel siguientes capítulos, porque ahorita no tenemos tiempo para esa sí, no, cosa. y me avisan cuando lo expliquen porque yo todavía no lo entiendo, pero otra manera, por ejemplo, que no sé si era Comte, que veía las épocas, decía, bueno, es que teníamos el pensamiento precientífico, ¿verdad? Y luego después, luego tiene otro pensamiento y luego ya estamos en el pensamiento científico, entonces ya estamos en la edad de la razón y ya la religión, ya quedó obsoleta, ¿no? Porque ya estamos en otra parte de la historia. Entonces, es una manera en que él está proyectando sus ideas, este, y en la manera en que te cuenta la historia, ¿no? Él decía que la religión era una cosa como, digamos, ya arcaica, obsoleta, ya ridícula. Entonces, por lo tanto, él le contaba la historia así, o sea, que eran por etapas, estábamos lo prereligioso, el momento religioso, pero ahorita ya estamos en la edad de la ciencia, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí, no tengo una respuesta, pero sí sé que es un gran riesgo de querer nosotros proyectar, y que lo puedes utilizar de muchas maneras, ¿no? A lo mejor puede ser una cosa ingenua, en el mejor de los casos, pero también puede ser muy peligroso, ¿no? Los mesianismos, ¿no? Que ya también hablaremos después, o sea, el mesianismo, y por eso este político, esta figura es lo que necesitamos ahorita y es lo que nos va a llevar al futuro, ¿no? Es lo que nos va a recuperar la unidad ahorita con Biden, ¿no? Ahorita es el momento en el que este es el que nos va a salvar y cuando anteriormente Trump había sido el que nos iba a restablecer a Para otros, ¿va? Sí, sí, claro. sí, para otros, ¿no? Que decían, me acuerdo que hasta predicadores evangélicos decían que de hecho, Trump era como que el héroe incluso del cristianismo, ¿no? O sea, que porque el que iba a salvar a la civilización del que, bueno, hasta ahí mi participación de que yo sé que no tengo una respuesta, tal cual, porque sí creo que es un riesgo y que del cual se tendría que estar siempre alerta, ¿no? Decir, no quisiera yo proyectar, pero no creo que a consecuencia de eso signifique que no exista, ¿verdad? La posibilidad de hilar, ¿no? O sea, pero no podemos, o sea, creo que sí se puede hilar, pero tenemos que hacerlo con cuidado para no querer nosotros proyectar, ¿no? Es que miren, estamos hablando de método y el Ujú, método significa camino. ujú, Entonces, el método histórico que utilizamos es dependiendo también a dónde queremos llegar. Si queremos llegar a una historia concreta, pues es una historia entonces provincial, pequeña, corta, ¿no? Que se llama microhistoria. Es parte dentro de la metodología histórica, es un método, ¿verdad? Así como tal. Otra, la macrohistoria, ¿no? O lo que peyorativamente se conoce dentro de los historiadores, los historiográficos, ¿verdad? Es así ya como que, pues sí, los que cuentan 1000, 2000 años, hombre, ya. Ujú. Pero dependiendo, ¿verdad? O sea, yo pienso que es a donde queramos llegar. Ahora sí, no sé cómo vean, si ya pasamos al siguiente escalón Sí, yo para pienso hablar. que queda perfecto
este momento difícil de la conversación. De la historia de la teología. Ok, porque ahí va, ¿verdad? O sea, en esta manera de ver la vida, el mundo, la historia, ¿verdad? De repente sucede algo, ¿no? Yo lo pienso así. Estás dentro del sistema, ¿no? Un sistema, estoy pensando como en la escuela, ¿no? En un sistema cerrado, ¿no? Que sería como sería nuestro mundo, ¿verdad? Pero de repente llega un elemento externo al sistema, ¿no? Y este elemento externo al sistema le añade información que lo va a modificar o lo va a influenciar y lo va a hacer ver, ¿no? Ah, ok. La manera en que la religión o la fe católica, por lo menos, ¿verdad? Incluida también pues, el judaísmo, ¿verdad? Las tradiciones de las grandes religiones, la manera en que ven la historia sí es distinta a lo que decíamos anteriormente de alguien que solo ve la historia como sucesos aislados y nada más, ¿verdad? Que otra vez hay que cuidarnos de no hacerlo demasiado poético o decir las cosas así tan sin cuidado, ¿verdad? Y no querer proyectarlo, pero según el cristianismo, sí existe una hilación, ¿verdad? O sea, es algo que se le conoce como historia de la salvación, que el mundo en el que estamos es una narrativa, es una narración, existe una historia de todo esto que comenzó desde la creación del universo y que continúa hasta la fecha y que tiende hacia un fin. Estas son afirmaciones, ¿verdad? O sea, estas son cosas que no son obvias, es decir, no son, digamos, son controversiales, digamos. Sí, son controversiales, no son de sentido común, ¿verdad? Es una afirmación que se requiere sustentar, pero recordemos que la Biblia, por ejemplo, a veces pensamos que la Biblia es como o la gente piensa que es como una serie de reglas, ¿no? O sea, como que la Biblia dice cómo te tienes que portar y nada más. O sea, los mandamientos y lo que tienes que hacer y nada más. Pero en realidad, no, más que eso, es una narrativa, ¿verdad? Es una gran historia. Es la historia desde los inicios de la creación, de la creación del hombre, de la caída, ¿verdad? O sea, de la alianza con el pueblo de Israel, de Jesús el Nuevo Testamento, que es como lo que sucede después de Jesús, ¿no? Entonces, a lo que voy es que la visión que tiene el cristianismo sí es una visión muy distinta a lo que muchas otras personas pudieran tener. Y quisiera agregar nada más algo, ¿verdad? No es ni siquiera en el mundo de las religiones, ¿verdad? No es tampoco algo muy común. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Platón, o sea, él creía que las cosas terrenas eran una cosa, ¿ya? Y las cosas divinas eran otra, ¿no? En las cosas terrenas vemos el inicio es temporal, las cosas terrenas tienen inicio, fin, pero las cosas divinas no tenían ni inicio ni fin, ¿verdad? O sea, entonces, que lo terrenal era cíclico, ¿verdad? Esa es la visión de los griegos, ¿no? Que todo era cíclico, y pero en lo divino no tenía inicio de fin. Bueno, el cristianismo resulta ser muy ofensivo porque afirma que sí que existe un inicio y sí va a tener un fin. O sea, rompe con este esquema de lo separado, sino que dice, no, es que en realidad estos mundos sí se combinan y lo divino sí interviene históricamente. La Biblia y la historia de la salvación no son cuentitos, no son historias así nada más, no, son sucesos históricos, ¿verdad? Narrados, obviamente, narrados de distintas maneras en distintos géneros, pero la afirmación es que Dios interviene en la historia, ¿no? Y por eso, y eso modifica todo lo demás, ¿no? Que sí tiene como existe una narrativa. Ahora, ¿cómo nos explicamos lo que pasa en términos de esta historia? Pues lo iremos viendo, pero eso es, no sé, esa es la afirmación del cristianismo acerca de la historia, que es diferente a muchas otras visiones y que es una afirmación que tiene que ser como analizada, ¿no? Como que te tienes que pelear con ella un poquito también, ¿no? O sea, como que primero Quiero tienes que decir, expresar un coraje. Quiero sí, expresar un coraje. sí, a ver. Y Beto parece como que se quiere saltar de la silla. A ver, dinos, Beto, ¿qué es lo que está? Ajá. Es que para mí, ¿verdad? O sea, así no puede existir un cristiano que no ame la historia, ¿sí? O sea, el cristianismo es historia. Es que no, es que a mí no me gusta la historia.
No, o sea, es inobjetable. ¿Eres cristiano? Tienes que saber historia, tienes que interesarte por la historia. ¿Por qué? Este, A ver, ¿por qué? Sí, ajá, sí, pero a bueno, ver, Ya ¿por le qué? diste a ¿Por Turi en qué? el corazón. Sí, no, no, sí, 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 pero ¿por qué? A ver, o sea, es impostergable que no te guste la historia. ¿Por sí, qué? sí, sí. Porque esto mismo que acabas de explicar, de que no somos platónicos, no hay una dicotomía como tal en ese sentido, sino que el cristianismo es el único Dios, ya le habíamos hablado, ¿no? En cuanto a la encarnación, fíjense, que se hace hombre, que llega, se materializa. Y al Dios entrar a la historia del hombre y además creer que es un Dios creador, ¿sí? O sea, la historia inicia en el momento de su primer acto creador. Ahí inicia la historia. Entonces la iniciamos por él y con él, ¿sí? Ujú. Entonces, el cristianismo no se entiende, no puede haber, la historia de salvación no terminó con los macabeos ni terminó con los apóstoles, ¿sí? La historia de salvación continúa. Eso es como el arranque, eso es como el capítulo piloto, toda, digamos, la historia de salvación que está concentrada en la Biblia, es el capítulo piloto de todo lo que se viene además para el cristiano. Entonces, que haya un cristiano que no le guste la historia, yo no lo consigo realmente. Y he tratado poco a poco, yo continúo dando clases en los institutos, y he procurado siempre agarrar materias que tengan que ver con historia, o dar directamente historia. Y si no, por ejemplo, ahorita estoy dando libros históricos, ¿no? Que no tienen mucho que ver con, o Pobres escatología. alumnos, pobres alumnos. Sin embargo, yo a la gente al inicio, los primeros 5 minutos es cultura general, fecha de fundación de la diócesis, fecha de la fundación del seminario, fecha de la fundación de la ciudad, quién la fundó, así, ¿ah? Al Ajá. inicio, porque les digo, es que si no conocemos lo básico, la riqueza de la historia, y no conectamos y no la apropiamos de que somos memoria y que es una capacidad del alma, y al ser una capacidad del alma, solo puede ser materializada en esta vida, porque en esta vida es donde estamos conscientes con nuestro cuerpo, ¿sí? Ujú. Entonces, ya para ceder la palabra, la historia de la salvación la tenemos porque queremos llegar a un culmen, hablando de eso, ¿no? Es un culmen, más que un término, es un culmen. Ujú. En la ciencia teológica se le llama escatología, ¿sí? Es la materia ahorita que estoy dando. Y la agarré a propósito de la pandemia, porque Ok. cuando captamos la escatología, que es el fin, ¿sí? Pero es un fin no como término, sino es el fin como culmen, logramos captar que es esta parte en donde ¡fum! Explota todo así, ¡ah! Todo cobra sentido. La escatología es el último capítulo de toda la serie favorita que estés viendo. Ahí unes todas las ideas y dices, por eso pasó esto, por eso pasó esto. Y captas que la historia no es así fragmentada, sino eh, es capaz porque es de Dios, ¿sí? O sea, desde la idea cristiana, Dios está en la historia necesariamente. Entonces, bueno, ahí como capítulo final yo les decía esto en la escatología, qué importante es que sepamos la parte de la escatología porque la historia nos orilla a aprenderla, o sea, no hay otra. Es que la importancia de la historia está así para un cristiano. eh, yo lo veo así, es decir, es como si estuvieras, que no te gusta la historia, que no te interesa la historia, que no te la sepas, que no la conozcas, ¿verdad? Es como estar en una temporada de una serie y no sepas en qué serie estás, ¿no? O sea, estás en una película, pero no sabes en qué película estás, no sabes cuál es el guión, o sea, no, estás desubicado y por lo tanto no sabes cuál es tu papel en esta película, ¿no? ¿Cuál es tu papel en la historia? Y es por eso la importancia de conocerla, ¿no? O sea, es decir, en qué película estoy, o sea, en qué serie estoy, en qué capítulo vamos, ¿no? Entonces, eso, y qué tengo que hacer ahora, cuál es mi papel aquí, ¿no? Esa, o sea, es una manera de ver el mundo, insisto, es una manera de ver el mundo de cierta manera que requiere, digamos, la fe, pero una fe razonable. Pero sí quiero insistir eso que es una manera de ver el mundo y podemos ver el mundo como que pues, simplemente es un absurdo, no vamos para ningún lado, no estamos aprendiendo nada, simplemente es así. O lo que dice el cristianismo es que sí existe, si estás en una película, ¿verdad? Y eres parte de esta película, pero tienes que saber en qué película estás, o sea, en qué capítulo vas y cuál es tu papel ahora, ¿no? Me acuerdo que en una eh, de, de las reuniones ahí en el seminario, veíamos ahí con un grupo de jóvenes que fueron, ¿verdad? Y veíamos el llamado de Moisés, por ejemplo, ¿no? Y luego que decía, yo soy el Dios de tus padres, ¿no? Ujú. Y entonces yo digo, imagínate que es lo mismo ahora, es decir, Dios te está diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Jacob, de Moisés,
soy el Dios de San Pablo, de San Agustín, soy el Dios de Monseñor Romero, ¿verdad? O sea, soy el mismo Dios, o sea, soy el mismo Dios que te está hablando ahora a ti, ¿verdad? Y te Qué está, atrevido, Turi. sí, 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 entonces qué controversial, Qué ¿verdad? controversial, Turi. Entonces, y es ese mismo Dios que sigue interviniendo ahorita, y lo cual es, insisto, es controversial, sí, pero esa es la afirmación, ¿no? O sea, esa es la afirmación, y bueno, nada más para agregar un poco a esto, ¿no? Yo me acuerdo que eso fue una de las cosas que más me impresionaron, esta, esta, esta destrucción de la idea de que Dios es una cosa que está allá arriba nada más sin hacer nada, cuando en los apostolados ahí en el seminario me tocaba platicar con la gente, ¿no? Me acuerdo una vez una capilla que yo no conocía, ¿verdad? No sabía que existía, una capilla muy pequeña, pero platicas con las personas y ellos te cuentan, es que a mí me pasó esto, aquí hicimos esto, Dios se me manifestó así, yo sentí esto, y la gente sencilla te puede contar de manera precisa la manera en que Dios sigue interviniendo en la historia, pero muchos estamos como muy ocupados, o pensando en cosas, muy como es, elevadas, no sé, como que estamos muy desconectados y pensamos que como que Dios cabe en una cajita nada más, ¿no? Y que no está haciendo nada, cuando en realidad Dios está actuando todavía. Sí, o sea, y eso es como que, sí, o sea, esa es la información, que el cristianismo es muy histórico, y necesitamos conocer eso para saber qué papel nos toca jugar ahora, ¿no? Pero pienso que también es importante matizar esta idea de que hay un culmen esperado en la historia y que no se confunda con la idea de que hay de que mis acciones están predestinadas para que ese culmen llegue. O sea, es decir, porque la Ujú. gente puede pensar que, bueno, entonces, no sé, cosas que han pasado, porque siempre piensan en las cosas malas cuando se habla de esto, ¿no? De una predestinación, es decir, si pasaron cosas malas en la historia es porque tenían que pasar esas cosas malas y esa gente tenía que morir, y esa tampoco es la idea al menos de la Sí. teología cristiana, es decir, o sea, si hay como un capítulo final, por Ujú. decirlo así, pero supongamos que no hay guión, es decir, cada persona va creando el guión y en algún momento llega ese capítulo final y pues lo que tú hayas escrito en ese guión es lo que vas a terminar en ese guión al final, pero tampoco pensar que, porque se puede entender eso de otra manera, es decir, que la gente está predestinada a vivir las cosas buenas y las cosas malas que le han tocado vivir, sino que las cosas buenas y las cosas malas que nos tocan vivir son una combinación de nuestras acciones con las acciones de los demás y que se van combinando a través de la historia, pues, bueno, pues que es la historia, eso es la historia, las acciones de cada uno de nosotros combinándose y chocando entre ellas, nuestras decisiones, y que pues tristemente la libertad de las personas a veces causa dolor y a veces causa felicidad, ¿verdad? Entonces, eso también yo pienso que hay que matizarlo, o sea, La porque a veces historia no es predestinación. sí, Ujú. la historia de salvación no es predestinación. Es decir, hay una predestinación solo del final de la historia, pero no hay una predestinación de las acciones de las personas. O sea, el final ahí está, es como si vas en una carrera, tú puedes correr, de hecho San Pablo utiliza la carrera, ¿no? Como Ujú. ejemplo, tú puedes correr en el carril que te dé la gana, no existe una regla que te va a decir, a fuerzas tienes que correr por este carril, pero el final de la carrera siempre va a ser el mismo. O sea, como tú hayas corrido, con los caminos que hayas elegido, hayas hecho trampa, no hayas hecho trampa, tú vayas a llegar al final y unos, pues si San Pablo, unos ganan porque corrieron bien la carrera y otros la pierden, ¿no? Pero Es decir, yo veo la historia como la brújula que te dice, ok, o es el mapa, mira, voy a llegar acá, pero este es el camino, entonces acá hay curvas, acá no, pero sí, cuando no vives dentro de esta importancia de la historia y de la memoria, pues vas corriendo y sabes que en algún punto vas a llegar, pero no sabes, no puedes ni siquiera ayudarte a ti mismo. Caray, viene una zona que es de curvas, esta es de arena, es que esta es de piedra, ni siquiera puedes hacer eso. Entonces, por eso no se puede entender un cristianismo sin historia, ¿sí? O sea, Jesús es sí. historia. Entonces, no hay más. Y, Dios es historia como tal. y eso Y se me está hace, en nuestra historia. eso se me hace padre, esta idea que están diciendo, porque eso desmonta muchas de las críticas que existen pues a la cultura cristiana como tal, es decir, de que existe un filósofo muy importante que se llama Walter Benjamin, que no sé si lo han leído, que él tiene una crítica al progreso, ¿verdad? Es decir, y de paso, pues se avienta a toda la cultura cristiana y a todos los que van por ahí, de que dice que, bueno, tenemos una idea de progreso, de que mientras avancemos es mejor, Ujú. siempre hacia adelante es mejor, ¿verdad? Esa es la idea que tenemos en el mundo y ciertamente es verdad en algunos momentos y así, pero
pero él dice que hay que volver al pasado, hay que volver al pasado, hay que volver al pasado, como si eso no fuera algo que ya existiera en la cultura cristiana. Es decir, la cultura cristiana no se entiende sin voltear a ver al pasado, y ese es un error gigantesco. Y de hecho la misma idea, no sé si han escuchado la crítica que se hace de que la iglesia y su tradición, que la iglesia es muy tradicionalista y así, eh, la iglesia, la tradición que la iglesia cree, o el cristianismo, la teología católica cree, no es la tradición de, no solamente bueno, de hecho va más allá que las simples costumbres que se le acusa de que no quiere cambiar y así. La idea realmente de tradición es el recoger toda su historia, ¿verdad? Y vivirla como si, o sea, vivirla sabiendo, recoger el pasado sabiendo que el pasado habita en las personas que estamos ahorita, en la iglesia y en las personas que estamos ahorita. La iglesia que no, o sea, sería imposible para o sea, para la iglesia entender el cristianismo, o sea, su mismo cristianismo, su misma manera de ser cristiano, si no se la pasara viendo al pasado, a los mismos textos bíblicos, a la misma historia, ¿verdad? O sea, entonces esa crítica no tiene ningún sentido, o sea, no tiene ningún sentido de que, De hecho, de que la iglesia no cree, intenta borrar el pasado y nomás busca el futuro, porque no entiendo, o sea, para la iglesia la partida hacia el futuro es el pasado mismo, o sea, no se puede entender de otra manera. hay en el libro de Juan Luis Ruiz de la Peña, Ok. de Imagen de Dios, que es de antropología teológica, hay algo que a mí me llama mucho la atención, porque dice, nosotros en realidad, esto es desde la teología de la gracia, nosotros cuando decimos erróneamente que queremos llegar al Edén, regresar al paraíso, Ah, sí, claro. ¿sí? Al jardín del Mm. Edén. Eso es un error porque no tenemos la concepción histórica cristiana. Nosotros no vamos a volver al Edén, porque es regresar, es volver atrás. Nosotros caminamos hacia el reino de los cielos, no vamos a regresar al paraíso. Ujú. Mm. Eso es lo que tenemos que Al tener bien Edén, claro. sí. Entonces, por eso a mí la escatología, para mí es cierto, como veladamente es una teología del tiempo, de la historia. Ujú. ¿Por qué? Porque te ayuda a centrarte. Ok, estamos en presente, pero viene una parte de muerte, y luego viene una parte de juicio, y luego viene una parte ya de vida eterna. O sea, nos ayuda a centrarnos bien esta parte. Y Benedicto va a hacer una distinción así muy precisa cuando habla sobre la escatología, precisamente, y sobre la teología del tiempo, en la teología de la historia en San Buenaventura, que es una obra acá impresionante la que tiene. Fue su tesis de teología. Imagínense quién va a hacer una tesis Sí. de teología en la teología de la historia de San Buenaventura, ¿no? Pero bueno, esa fue su tesis. Y esa tesis, paréntesis, me ayudó a mí a entender una parte histórica de la ciudad aquí que lo habían manejado como herejía con los frailes franciscanos. Ujú. Fíjense nada más así la importancia de Benedicto y en esa parte, pero bueno. Dice Benedicto, este, nosotros no somos, o sea, no podemos partir de una exégesis, la teología no puede partir de una exégesis nueva, a partir del método de ahorita ya, sin validar todas las anteriores. O sea, la exégesis que Ujú. hoy saco es la historia precedente, todas las exégesis anteriores que se han hecho. El concepto teológico que hoy saco es el presente de todo lo anterior que se ha hecho. Sí. Es por eso que nosotros no nos podemos deslindar nunca de la historia, ¿sí? O sea, la parte de la tradición y el magisterio y todo eso no es simplemente como requisitos para una sana doctrina, sino que es lo que se presupone lógicamente en que Después. podemos hablar que está bien sustentado y bien sólido, ¿sí? Nuestra fe, ¿sí? Entonces, cuando partimos de una escatología de lo inmediato, de hoy, y hoy nos levantamos en armas y vamos y luchamos y todo, partimos de una escatología inmediata que pierde ese sentido histórico, ¿verdad? Ujú. Y que como que encapsula la historia y no en realidad le da el valor de historia de salvación. Es una historia de una batalla, Ujú. pero no historia de salvación. Ujú. Entonces, acá me gustó mucho esa parte de Benedicto. Sí, y creo yo que el escenario o sea, la historia es el escenario de lo que decías ahorita tú, Tibu, ¿no? De la libertad del hombre, em, que no, sí, porque sí es cierto, o sea, una de las cosas que a mí como que me molestaron por muchos años fue decir, bueno, entonces quiere decir que todo ya está predestinado, ¿dónde está la libertad de las personas? Es irrelevante porque en realidad no somos libres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, es ¿cómo se llama? Von Balthasar habla del teodrama, ¿no? O sea, nuestra historia, ¿verdad?
es la historia de la salvación, pero lo ve como en términos del drama. La libertad del hombre está implicada y por eso es algo, pues dramático, ¿no? O sea, como que nosotros tenemos la capacidad de decir que sí o decir que no, ¿verdad? Y siempre va a estar involucrada la libertad y pues de ahí la gran responsabilidad que tenemos, que aunque ya sabemos la historia en la que estamos, nos toca actuar, ¿no? O sea, seguimos siendo libres y podemos decir que no, o sea, y nuestras acciones van a tener consecuencias. Hay un libro que me enteré donde narran la historia de Santa Juana de Arco, una filósofa, y ella Pero pues no es es santa, ¿o sí? Santa Sí, Juana, sí, Santa Santa Juana Juana de de Arco, Arco. sí. Para que veas, ¿eh? Sí, dice, fíjate, que murió en Era la hoguera, filósofa, yo no ¿verdad? sabía eso, yo solo sabía que era demasiado guerrera. No, perdón, una filósofa, Habla, cuenta hace el libro sí, no, de... ella no, pero ella habla en la respuesta, o sea, compara las respuestas de Santa Juana de Arco, ¿verdad? Al rey que la traicionó. Es decir, el rey que la traicionó, eh, primero había como que, así lo entiende ella como en un contexto, digamos, cristiano, ¿no? Había respondido afirmativamente a lo que le tocaba hacer, si lo pudiéramos Sí, meter en sí, esta sí, historia, sí, ¿verdad? sí. Pero después rechaza o sea, esta invitación, este llamado, ¿no? Y cambia y la traiciona. Es decir, esta traición le provoca la muerte a Santa Juana de Arco. Y al fin, así concluye el libro, dice, nosotros podemos ver aquí dos historias, dice, Santa Juana de Arco, que es la que responde afirmativamente a lo que puede hacer el plan de Dios, al que dice que sí, Ujú. pero también vemos lo que sucede cuando alguien le dice que no, ¿verdad? A Dios. Que es este desenlace de que muere en la hoguera Juana de Arco, ¿no? Entonces a lo que voy es que no nos escapamos de la libertad, ¿no? No nos escapamos de la responsabilidad. Hay quienes dicen, no, pues algunas críticas de los filósofos al cristianismo dicen, no, pues es que el cristianismo simplemente pues, dice, le echa toda la culpa a Dios o le echa la culpa al diablo, ¿verdad? Y y pues se zafan, ¿no? De ser responsables. Y no, o sea, de ninguna manera. Es, de hecho, la noción de que estamos inscritos en esta narrativa la que nos tiene que hacer responsables en el momento presente. Y bueno, y para eso sirve conocer la historia. Y bueno, por último, yo creo que, bueno, no por último, pero una de las cosas, de las últimas cosas que yo quisiera decir, es esta importancia de la memoria. ¿Okay? En la historia de la salvación, en la Biblia, el pueblo de Israel se metía en problemas cuando se olvidaba de Dios, ¿no? El olvido de Dios, el olvido de lo que Dios se había hecho con ellos, ¿verdad? Este, es lo que provoca que el pueblo de Israel se meta en muchos problemas, ¿no? Ya después hablaremos de esto. Pero es el olvido de Dios. Y lo que los hace recuperar el rumbo es la memoria, ¿verdad? O sea, recordar a Dios, o sea, recordar las maravillas, recordar qué es lo que hace, ¿no? Y Jonathan Fallo, este youtuber, ¿no? Youtuber. Que es ortodoxo y habla mucho del simbolismo y todo, está bien chido. Dice, es que es la memoria lo que te va a conectar con Dios, no importa en el lugar en el que estés, en el hoyo en el que te encuentres en tu vida, en la situación en la que estés alejado, si te acuerdas, ¿verdad? Si utilizas tu memoria, eso es lo que te va a conectar con Dios, dice. El recordar la historia, recordar tu historia, recordar quién es Dios, recordar quién es, o sea, tu propia vida, el acordarte de Dios es lo que te va sí, a conectar otra vez a la narrativa, ¿sí? Entonces, no importa en el lugar donde estés, siempre tienes la capacidad de recordar. Entonces, esta memoria es importante, sobre todo en tiempos en los cuales las cosas van muy mal. Y creo yo que es por eso que es importante utilizar la memoria ahorita, que creo que estamos todos de acuerdo, estamos como en un punto de inflexión, no sé hacia dónde, pero que es un momento como muy caótico otra vez. Y la memoria nos puede ayudar a recordar Y, hacia dónde y va todo, ahorita ¿no? me hiciste recordar Uh -huh. el centro de por qué el cristianismo es histórico. O sea, el que no se entiende a alguien que nadie puede ser cristiano y decirse, sobre todo católico, y no Uh -huh. gustarle la historia, la Eucaristía. Los ¿Sí? sacramentos, claro. O sea,
es a través de la Eucaristía y de la anamnesis y sí, pues, es ese rememorar en el momento real que se une el tiempo, el espacio y el acontecimiento por el cual nosotros creemos que existe la transubstanciación efectiva. Cristo se convierte a través del pan y el vino en cuerpo y sangre. O sea, si no tenemos claro esa parte y que es la historia entonces en esa parte, la memoria, el rememorar, pues no, o sea, no, estamos fritos, ¿verdad? La, Así la- como la que liturgia es la memoria, o sea, es, es recordar, ajá. o sea, es recordarle ustedes en la liturgia, recordamos, ¿verdad? En la lectura de la palabra de Dios, ¿verdad? Y luego actualizamos, ¿no? Entonces la liturgia es una memoria, pero es participación también, o sea, y es sumamente, digamos, decía Benedicto XVI también, ¿no? Que en la Eucaristía es como la fisión nuclear, ¿no? Es de donde lo que provoca las reacciones en cadena de todo lo demás, ¿no? Es decir, estás recordando, pero no solamente estás recordando, sino que estás siendo partícipe del poder que creó al universo, ¿verdad? Y que sigue creando, ¿no? Entonces, pero eso será plática para otra ocasión, ¿verdad? Pero nos quedan muchos. Mira, aquí tengo mi listita de todas las cosas que quería decir, pero yo creo que Ya, por ahí ya la dejamos. ya nos tenemos que ir. A dormir porque ya. A mí me quedó pendiente nomás meterme en un problema aquí con ustedes por ejemplo, es que yo tuve un problema muy grande con el suceso de cuando bueno, sí, cuando AMLO, pidió que se pidiera perdón, por los sucesos de Ah, la conquista, pero espérate, lo que está por detrás de eso es para mí, o sea, la idea, aunque para mí yo no comparto la idea, pero tiene un trasfondo que filosóficamente es importante, o sea, es decir, es una idea filosófica trascendental, o sea, es muy importante, aunque yo estoy en contra de ella, pero que se puede llegar a caer en ese error también dila. cuando se piensa, no, pues es que la estoy explicando, Ah. déjame la explico más lento, te creas. No, esto de que dicen, bueno, el cristianismo cree, la filosofía cristiana, o la filosofía de la historia, de la cual comparte el cristianismo, cree que el pasado pervive en el presente y se proyecta hacia el futuro, es decir, nosotros somos herederos de un pasado que pervive en nosotros, es decir, biológicamente, socialmente, y bueno, culturalmente, tenemos una herencia la cual no podemos salir de ella, es decir, nosotros estamos aquí porque algo pasó para que estuviéramos aquí, ¿verdad? No para qué, pero y por ello estamos aquí, es decir, algo pasó y por ello estamos aquí, pero también se puede caer en el error de decir, este anacronismo, de decir, también los actos se heredan, es decir, que la culpa, que es algo que de hecho en la Biblia Un se pecado critica, hereditario. se heredan los errores de nuestros antepasados, eh, o también las cosas buenas de nuestros antepasados, y eso no se hereda, eso no se hereda como tal, aunque la historia pervive en nosotros, las acciones puntuales de las personas no recaen en nuestra culpa, es decir, yo no tengo la culpa de estar aquí, perdón, de lo que hicieron mis padres, ¿no? Porque eso es tan absurdo como decir que, y eso es algo importante, yo pienso reflexionar, eh, como decir, como esto que se dice, que las personas de cierto color son racistas, las personas blancas son racistas simplemente porque sus antepasados fueron racistas, ¿verdad? O que existe una carga moral en ciertos grupos específicos porque en el pasado lo hubo. Y a veces se puede ver bien cuando uno se ve como la víctima, pero cuando utilizamos un ejemplo así como muy claro, es decir, es como si pudiéramos juzgar a todos los rabís, o no sé, los maestros judíos, hoy en día, y es absurdo, ¿verdad? Cuando lo piensas suena absurdo y tonto, por la muerte de Cristo, ¿no? O sea, es algo tan tonto, o sea, que nadie en su conciencia lo diría, o sea, nadie en una completa conciencia diría esto, pero este tipo de acciones como las de AMLO y que sucede, no nomás AMLO lo hace, o sea, lo hacemos constantemente en las redes sociales cuando queremos que se nos dé algo por algo que los antepasados de esta persona hicieron,
sería como culpar esto, ¿no? Y para mí La, es tan la anacrónico, estatua es que decir, están tirando en Estados Unidos, la de Fray Junípero Serra, porque no, no mató a sé. indios. ¿No Ándale, sabían cosas de ese eso? tipo. No, 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 pero obviamente Ah, lo veo, o sea, no, no me sorprende en lo más mínimo. O sea, pero una cosa es que seamos herederos de lo que sucedió en el pasado, que para mí es distinta la acción de, aquí es donde quería matizar, porque es distinta la acción de Cristo en la historia que la acción concreta de las personas en la historia. Y esto hay que distinguirlo porque ahorita que filosóficamente yo lo entiendo así, o es como yo lo he podido entender en los textos que he leído, esto que decía Turi, de que para Platón, o sea, las ideas estaban en otro plano, lo espiritual está en otro plano, y eran eternas, no tenían principio ni fin, pero lo terrenal era distinto. Yo pienso que eso es algo que todavía no se puede eliminar del todo en la acción litúrgica, porque la posibilidad de que Cristo siga actuando en el presente es por su eternidad, es decir, por su capacidad eterna. O sea, sus acciones están más allá del movimiento histórico fuera del tiempo. Es decir, Ujú, están unidas al tiempo, pero están ujú, también más sí, allá del tiempo. Es decir, sí, sí, sí. o sea, aparecen en el tiempo, están constantemente actuando en el tiempo humano, pero son posibles de actuar a través del tiempo por la mm, eternidad de Ujú, su distingo un presencia. programa de 4 horas solamente de eso porque eh, Vamos a hacer uno de ese, pero lo que me gustaría decir es que la iglesia puede caer en ese error cuando se ofende por cosas como estas. Es decir, no hay que confundir que la acción del hombre se herede a las demás personas como será la acción de Cristo en los cristianos. Es muy ok, distinto. O sea, ok, la ok, liturgia, ok. que es la acción de Cristo, es muy distinta a la acción del hombre que hereda cosas a los hombres, pero ujú, no se queda la carga moral en ellos. O sea, la carga moral no se queda en ellos. Ok, ok, Y eso es ok. algo muy distinto que hay que distinguir, y lo cual terminaría muchos problemas que tenemos ahorita en nuestro tiempo. Pero que nadie lo va a querer ver posiblemente, o tal vez yo estoy mal, así que critíquenme ahí y los invito a un debate. No se crean, no. Pero me gustaría así, cerrar con eso, la importancia de la historia para poder comprender nuestros problemas hoy. Tal vez no para no cometer los mis errores, porque para mí eso sería demasiado soberbio, pero sí para comprender los que están hoy y distinguirlos de los del pasado, ¿verdad? Distinguir nuestros problemas de hoy, de dónde vienen, por qué están aquí, pero distinguirlos de los problemas del pasado, que no son exactamente los mismos, y poder ser más originales y no pelearnos por cosas que no están sucediendo ahorita, y sí por las cosas que realmente están sucediendo ahorita, ¿no? Eso sería mi distinción. Muy bien. Beto, querías decir algo, ¿no? no, Ya pero nomás yo para también cerrar. igual para cerrar, a la historia la veo como una lámpara de esas viejitas que funcionaban, no sé, con gasolina o no sé, que vas así como en un camino ahorita muy oscuro en donde nadie cree en ella, pero que cuando la llevas sí puedes ir viendo dónde caminas. Y cuando no la llevas no sabes ni por dónde vas caminando. Entonces es así un tesoro, es algo que esa lámpara de gasolina pues se ve vieja, se ve así como que descuidada, oxidada, pero nosotros la hemos dejado así. Entonces es importante siempre tenerla porque es la parte que te ayuda a ver en dónde estás parado y por dónde vas caminando, ¿verdad? Ilumina. Sí. Y yo agregaría nada más que la historia está muy padre. Incluso para los que naturalmente a lo mejor no estamos tan predispuestos a eso, o a los que a los que, digo, como yo inicialmente tenía como esta concepción de que era una cosa que no tenía, pues sí, que no me interesaba, pues. Pero Yo no ya estudié cuando, física. sí, estudia física, entonces esas cosas ya hablaremos de eso y cuando hablemos, cuando tengamos ese episodio de Argonautas, todo el mundo va a llorar y caer de rodillas y De alabar la al Señor física. porque por por toda Ujú. su creación. Pero a lo que voy es que ya una vez que tenemos esta visión de la importancia em, de la historia, ¿verdad? Para mí, porque forma parte de mí, de mi persona, creo que es lo que cambia y no solamente te ayuda como persona, sino que te orienta y te ayuda a ver un poco más claro el panorama y también pues, este, y saber, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? Ahora qué podemos hacer, y bueno, y seguir esta historia, que lo interesante es que la historia de la salvación, o sea, todavía no se acaba. O sea, nosotros somos parte de esta serie, de esta temporada, entonces, pues hay que saber qué,
que nos toca hacer ahora, ¿Simón? Órale, pues, esa es Y historia, pues, la conclusión, ¿verdad? Hay que- bueno, esto que estuvieron escuchando es Argonautas. Muchas gracias por acompañarnos y acompáñenos nuevamente en el siguiente capítulo a navegar este mundo. Espero les haya gustado y si les gustó, por favor, denle un like y compártanlo a sus amigos. E envíenos sus recomendaciones, sus comentarios y también sus críticas, que esas nos gusta escuchar mucho. Muy Bueno, bien. ahí Órale, nos pues. vemos. Yo, Cuídense mucho. Bye. Bye.